Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo 3 relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que tienen que ver con fantasmas en el supermercado y el avistamiento de un nahual. Espero les guste. Antes de empezar con estos videos, quiero invitarlos a la página de Facebook del canal. Dejo acá abajo en la descripción del video la dirección y ahí pueden mandarme mensajes para compartir alguna historia, video, audio o su opinión de qué tema les gustaría escuchar relatos. Ahora sí, vamos con los siguientes relatos. Este primer relato nos lo cuenta Alejandro, quien nos platica que ya hace muchos años vivió una experiencia paranormal en un supermercado. Cuenta que en ese tiempo él tendría como más o menos como unos 10 años. Y en ese tiempo su mamá acostumbraba a ir en la noche al supermercado, ya que ella salía de trabajar en la tarde. Cuenta que en esa ocasión, aparte de ir con su mamá, iba con su hermanita, que en ese tiempo tendría como unos 7 años. Cuenta que todo iba normal, como una simple visita al supermercado a comprar el mandado. Hasta que su mamá les dijo que fueran al área de juguetes y que escogieran algo chico, que le comprarían algo por portarse bien durante todo el mes, mientras ella seguía viendo la ropa. En eso cuenta Alejandro que salieron corriendo hacia el área de juguetes, que no estaba muy lejos de donde se encontraban. Lo curioso es que él asegura que cuando llegaron al pasillo donde estaban los juguetes que les interesaban, estaba completamente vacío. En eso llegaron corriendo y su pequeña hermanita se resbaló, pero se alcanzó a agarrar del anaquel, de la parte de abajo del estante, dejando caer algunas cajas de juguetes. En eso Alejandro cuenta que por su edad pues solamente le dio risa ver que casi se caía su hermana. De la nada escucharon la voz de un hombre. Al voltear vieron que al parecer era un trabajador de esa tienda. Cuenta muy bien Alejandro que recuerda todas las características de esta persona. Era un hombre de la tercera edad, pelo abundante y gris, igual tenía un bigote abundante y gris, lentes, un hombre alto, delgado, que tenía cara de pocos amigos. Y sí, empezó a regañarlos, les empezó a decir que ese lugar no era para correr, que no estuvieran de traviesos, y que dónde estaban sus padres, que ellos no podían andar solos por la tienda. Todo esto lo decía mientras recogía las cajas tiradas. En eso, la hermana de Alejandro, pues ya bastante por el susto que se iba a caer, y luego el regaño de aquel hombre, pues no aguantó más y empezó a llorar. En el momento que ella empieza a llorar, escuchan la voz de su mamá, preguntando que qué había pasado. En eso, tanto Alejandro como su hermana voltean a ver a su mamá y le dicen que aquel señor los estaba regañando. Pero su mamá les dijo que cuál señor. En eso voltean y ya no había absolutamente nadie. Alejandro, como su hermano, le empiezan a platicar a su mamá de que un señor que apareció y los empezó a regañar. Pero su mamá les dijo que ella los estaba viendo desde que iba para allá y que en ningún momento vio a ningún hombre, a ningún señor. A Alejandro sí le asustó mucho y a la fecha lo recuerda junto con su hermana como una experiencia donde vieron un fantasma en un supermercado. Ok, vamos con la segunda historia. Esta nos la cuenta Mónica, que nos platica que hace años también tuvo una experiencia con fantasmas en un supermercado. Ella cuenta que estudió la escuela preparatoria cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Y platica que cerca de esa escuela, como unas 2 cuadras, había un supermercado. Bueno, para esto nos cuenta que ella iba en el turno de la tarde. Y saliendo de clases, le gustaba mucho ir a ese supermercado a comprar alguna botana, alguna bebida, incluso a pasar a los sanitarios, ya que a esa hora, más o menos como de las 9 de la noche en adelante, ya estaba casi todo vacío. Y bueno, nos remarca esto de los sanitarios por lo siguiente que nos cuenta. Mónica nos cuenta que en una ocasión ya salió como un poco más de las 9, como 9:30 de la escuela. Se despidió de sus amigas y empezó a planear lo que haría.
pensó que era como era viernes, pues debería de pasar al supermercado a comprar alguna botana, alguna bebida, y ya empezó a planear todo lo que iba a hacer antes de irse a su casa. Pero antes tenía que pasar al sanitario, por lo cual ya fue al supermercado, se dirigió a los sanitarios y ya entró al cubículo del sanitario, y cuenta que cuando ya iba a salir escuchó como una chica entraba corriendo al sanitario y se metía al cubículo de al lado. Pero sí se le hizo muy raro, y escuchar el llanto desconsolado de esta chica, pues sí como que le preocupó un poco. Entonces lo que hizo fue tocar al lado del cubículo, la pared que estaba al lado, donde se encontraba aquella chica, y preguntarle que si estaba bien, que si le podía ayudar en algo. Entonces al momento de tocar la puerta, la pared del cubículo, y preguntarle, aquella chica dejó de llorar. Y cuenta Mónica que por la parte de abajo, ya que los cubículos de los sanitarios públicos no están completamente cerrados, sino tienen como una pequeña abertura en la parte de abajo donde están los pies. Entonces cuenta Mónica que por medio de esa abertura pudo ver cómo caían unas gotitas de sangre, por lo cual Mónica se espantó. Inmediatamente salió del cubículo, fue a lavarse las manos, y mientras se lavaba las manos empezó a pensar que tal vez esa chica había tenido un accidente, tal vez le habían hecho algo, y tal vez podría ser una de sus compañeras de la escuela, ya que no quedaba de ahí muy lejos su escuela, por lo cual decidió regresar y volver a tocar aquel cubículo y preguntarle a la chica que si estaba bien, que si le podía ayudar en algo. Entonces ya se terminó de lavar las manos, voltea y se dirige al cubículo donde estaba la chica. En eso se percata que la puerta no estaba bien cerrada, no tenía el seguro, por lo cual se le hizo bastante extraño. Pero bueno, ya se acercó y golpea la puerta, pero por lo mismo que no estaba bien cerrada la puerta, se abre otro poquito más. Y Mónica, muy curiosa, se fija y se da cuenta que está completamente vacío el cubículo. Ella no podía entender qué es lo que pasaba, ya que ella estaba muy segura de lo que había visto y de lo que había escuchado. En eso empieza a revisar bien, incluso revisa los otros cubículos que estaban ahí a un lado, y ve que el baño está completamente vacío, no hay absolutamente nadie. Incluso revisa el piso donde ella asegura haber visto las manchas de sangre, y el piso estaba completamente limpio, no había ni una sola gota de sangre. Ella se espantó demasiado porque era imposible que aquella chica se hubiera salido, ya que mientras estaba lavando las manos, pues estaba el espejo enfrente y ella hubiera visto si alguien hubiera salido de algún cubículo. Por lo cual cuenta Mónica que después de ese susto salió corriendo del baño, pero al salir corriendo casi choca con la señora que hacía la limpieza ahí. Esa señora, al ver a Mónica tan asustada, le pregunta que si está bien, que si le pasó algo. Mónica lo piensa 2 veces porque piensa que a lo mejor si le cuenta lo que le acaba de pasar, la señora iba a pensar que estaba loca. Pero bueno, ya decide platicarle. Le cuenta absolutamente todo lo que pasó, y la señora de limpieza se queda pensando y le dice que sí, que en esa tienda después de las 9 de la noche empiezan a suceder cosas paranormales que no pueden explicar. Incluso la señora ya le iba a empezar a contar algunas vivencias que había tenido ella, pero cuenta Mónica que en ese tiempo ella era muy miedosa, por lo cual inmediatamente le dijo a la señora que mejor otro día le contaba esas historias, que ella tenía algo de prisa, y salió rápidamente de la tienda para irse a su casa. Y cuenta que ya después de ahí ya no volvió a pasar a esa tienda, ya que el susto fue muy grande. Ok, vamos con la tercera y última historia, que me parece una de las más interesantes, ya que tiene que ver con el avistamiento de lo que podría ser un nahual. Esta historia nos lo cuenta Nayeli, quien platica que cuando empezaba lo de la pandemia y empezaban
las reglas sobre que nada más podía entrar uno al supermercado y el uso obligatorio del cubrebocas y todo eso. Cuenta que ella acompañó a su mamá al supermercado. Entonces, cuando llegaron, pues apenas estaban implementando esas reglas, por lo cual le dijeron que nada más podía pasar una sola persona a hacer las compras, por lo cual pues la que iba a pasar era su mamá. Entonces cuenta Nayeli que ella se dio la vuelta y se regresó al auto a esperar a su mamá. Para esto platica que iban más o menos como las 9 y tantas de la noche, ya que habían decidido ir a esa hora porque no había tanta gente. El problema es que habían dejado el auto estacionado como hasta el fondo del estacionamiento, por lo cual sí cuenta Nayeli que le dio un poco de miedo caminar hasta allá. Pero bueno, ya se dirigió a su auto, ya estaba muy tranquila. Para esto cuenta que el auto estaba estacionado frente a la barda de la tienda y a un lado estaba la barda que delimitaba el estacionamiento. Bueno, entonces cuenta que ya estaba bien tranquila, checando algunas cosas en su celular, cuando algo le llamó la atención. Le llamó la atención que enfrente de donde estaba la barda de la tienda pasó un perro, pero ese perro estaba bastante raro por lo que platica, ya que cuenta que era más o menos como una raza, más o menos como un gran danés, pero aún más grande. Y lo curioso que lo diferenciaba de un gran danés era de que por lo regular este tipo de perros son delgados, y este que vio dice que no, que sí tenía las patas gruesas, sí estaba un poquito gordo. Y otras cosas, otras características que tenía era que no tenía cola ese perro. No tenía cola y sus orejas eran muy extrañas, no eran así como de perro, sino eran un poquito más cortitas. A Nayeli le llamó la atención mucho ver eso y vio que aquel perro también llevaba un morral en el hocico. Y fue tan raro eso que en el momento no reaccionó para grabarlo, pero vio que aquel perro caminó derecho y se fue a la esquina del estacionamiento donde también había un enorme árbol y servía perfectamente como un escondite. Entonces vio que el perro se echó ahí atrás del árbol y Nayeli se quedó pensando y decidió ir a grabar porque era algo muy raro ver ese tipo de perro con esas características así tan grande. Entonces preparó su celular para grabar, pero se quedó pensando de que a lo mejor ese perro podía ser agresivo y si la atacaba iba a ser un problema. Estuvo pensando un buen rato y decidió solamente grabarlo de lejos, acercarse un poquito y de ahí tratar de hacer zoom con su celular para grabarlo. Mientras pensaba todo esto, dice que escuchó un ruido así como si se hubiera caído algo, un ruido algo fuerte, pero bueno, no le tomó importancia. Entonces ya iba a salir del auto cuando ve que detrás de aquel árbol, en esa esquina, va saliendo un hombre más o menos alto, y ella lo describe como más o menos como cerca de 1,80, bastante alto este hombre, vestido con ropa de manta y unos guaraches y un paliacate en la cabeza, casi describiendo como salen en las películas los chamanes más o menos. Vio que, y aparte traía un morral parecido al que tenía ese perro en el hocico. Entonces vio que ese hombre sale y se va todo derecho hasta salirse rápidamente del estacionamiento. Inmediatamente Nayeli lo que pensó fue que tal vez sería un indigente o alguna persona que se quedó a dormir ahí en ese árbol y pues ya se le despertó y se fue. No le tomó mucha importancia. Lo que a ella le interesaba era grabar ese animal, ese perro. Entonces ya sale de su auto y se va con mucha cautela, acercando poquito a poquito con su celular para grabar aquel animal. En eso, cuando ya está bastante cerca para grabar, se da cuenta que no hay absolutamente nada, ni nadie en esa esquina del estacionamiento. Estaba completamente vacío.
Entonces ella se acercó y empezó a revisar y no había lugar por donde se pudiera haber escapado aquel perro. No había lugar inclusive ni de entrar ni de salir. Era imposible que se hubiera desvanecido ese perro así de la nada. Fue algo que le causó mucha impresión. Pero en el momento no lo relacionó con el avistamiento de aquel hombre que iba saliendo de ahí, sino ya fue hasta después, cuando empezó a platicar esta historia con sus amigos, que la mayoría pues no le creía, o simplemente la tomaba como simplemente que fue su imaginación, que no existió aquel animal. Pero las pocas personas que le llegaron a creer, le comentaron que posiblemente era un nahual, ya que para esto nos comenta Nayeli que esto le pasó en un supermercado en el sur de la Ciudad de México, en una parte donde todavía hay bastante bosque y hay zonas donde todavía se cree y incluso ha habido avistamientos de brujas, nahuales, duendes, por lo cual, en conclusión, los que creemos en este tema, podríamos asegurar que lo que vio ese día Nayeli fue un nahual. Bueno, hasta aquí estas historias, espero les hayan gustado. No olviden que si les gustó el video, darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.